Bueno, pues muy buenos días, esperando que se encuentren bastante bien en esta ocasión, acompañándome con un día más de historias, mitos y leyendas aquí en Biografía del Misterio. Saludos para mis moderadores que ya están ingresando, para el buen Sata y también para Les. Un abrazote chicos, qué bueno que ya están aquí con nosotros el día de hoy. Saludos también para Bren Mari que nos está acompañando, espero que estés teniendo un excelente día. Y pues, como es común, nosotros vamos a iniciar esta tanda de relatos, historias, mitos y leyendas. Saludos también para Goyis, que nos está escuchando. Vamos a dar pauta a lo que son nuestras historias, nuestros relatos. Como saben, siempre iniciamos de la forma en la que les vamos leyendo los relatos, las historias, las leyendas y los mitos. Entonces espero que se la pasen muy bien en esta ocasión con nosotros y hacer esta pequeña pausa para recomendarles que vayan a seguirnos a Spotify como Biografía del Misterio Relatos y también en YouTube como Biografía del Misterio. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta parte sin antes mencionar que le agradezco mucho a la moderadora, a los demás que nos envían sus regalos. Como saben, eso motiva bastante para que podamos seguir llevando a cabo estas historias. Nuestra primera historia la comparte Fernando de Silva. Es una leyenda o una historia como tal. Tiene un título y el título es Santos que se ríen. Es una historia que él comparte y dice que es anónima. Hola, buenas tardes. Les quiero compartir mi historia. Es corta pero muy real. A mi esposo, que es maestro, una señora madre de familia le enviaba cosas. Tenía intenciones amorosas con él, pero mi esposo siempre la rechazó. Y allí comenzó el problema. Al principio primero sacó a su hija de la escuela. Luego encontramos las llantas de la camioneta ponchadas. Y así fue subiendo todo poco a poco. Una ocasión, temprano cuando nos íbamos a trabajar, vimos que había una lechuza trascendida sobre la camioneta en el techo. Bueno, era solo la cabeza, las patas y una ala. Luego encontramos líquido hemático como símbolos en la pared de la casa, pero eran símbolos extraños que puedo jurarles que cuando los vi, me dieron muchas ganas de vomitar, y más que nada por el líquido, y allí los dejé para cuando llegara del trabajo. Los iba a limpiar, pero llegando de trabajar ya no había nada. En fin, pasaron muchas cosas y yo solo le deseo a esa señora que Dios la bendiga siempre y que donde quiera que ande le vaya bien. Aunque desgraciadamente me enteré que se fue a Nayarit a vivir y allá trascendió su pequeña hija. Pobrecita. Pasaron los días y seguían apareciendo cosas, hasta que una mañana me desperté y mi esposo estaba en el baño vomitando, pero en exageración, y corrí por el alcohol y le dije que fuéramos al Iste, a urgencias, y él no dejaba de vomitar. Jamás había visto a alguien vomitar tanto, y en eso se arrodilló y hasta abrazó el inodoro y comenzó a ponerse morado del esfuerzo. Yo no sabía qué hacer, él solo se levantó, me vio a los ojos y sus ojos estaban llenos de coágulos negros, no rojos, y posteriormente se agachó y empezó a sacar muchos cabellos en el vómito. Eran cabellos largos y negros como los de la cola de los caballos, así. Al verlo, escuché que tronó algo en la sala, hasta que aventó todo, y era una bola enorme de pelo como de animal. Le eché alcohol en la nuca y lentamente se fue a acostar y no me dijo nada. Yo hablé a mi trabajo y avisé que no iría, y luego le dije a mi marido que fuéramos al hospital, y fuimos. Cuando lo pasaron allí en urgencias, a medirlo y a tomarle los signos vitales, yo me quedé afuera esperándolo, y escuché gritos y mucho desorden, y luego
como la puerta de urgencias de la hospitalización está a la vista, el policía de allí estaba sacando a mi esposo junto a 2 médicos y varios enfermeros. Yo corrí a verlo y lo tenían sometido. Le hablaron a la policía y pregunté que por qué le hacían eso, y un doctor dijo: el señor le enterró la aguja en el ojo a la enfermera. Adentro del hospital se oían muchos ruidos y mi esposo en el suelo se reía, horrible, hasta que llegó la patrulla y en fin. No quiero caer en detalles. Y el chiste, que se lo llevaron. Y él sigue arrestado ahorita, por eso que hizo. Yo tuve que ir a la casa luego de estar 2 días allí afuera, de donde lo tenían porque me pidieron unos documentos de mi marido. Cuando llegué a la casa, adentro olía muy mal. Olía a algo podrido, como un animal. Y me cubrí la boca pensando que había dejado algo de comida en la estufa, pero no. Luego entré al cuarto y abrí la ventana. En eso, escuché que alguien se estaba quejando y volteé a la puerta. De lado a lado, pude ver un sujeto con unas ropas muy viejas y la cabeza agachada, pasando lentamente por enfrente de mí. Yo sentí que se me paralizó el cuerpo y no pude gritar. No sé qué sería eso, pero no era Jesús ni nada por el estilo. Sentí mucho odio, tristeza, ganas de llorar cuando lo vi, y de tanto que sentí me caí y me desmayé. Cuando desperté empecé a llorar mucho, y no sé cómo, pero noté que algo salía detrás de la cabecera, y encontré una figura religiosa de San Judas, pero llena de gusanos, y la cama estaba repleta de gusanos por debajo. Yo, ni mi esposo, tenemos a San Judas en la casa. La figura olía súper mal, a perro o a algo trascendido. ¿Cómo llegó a nuestro cuarto? No lo sé. Luego de tomarla le eché muchas cosas y la puse en una bolsa y la tiré a la basura, pero le tomé foto. Y es esta que les muestro. Pesaba mucho, más de lo común. Por favor, que sea anónima mi historia porque estamos pasando por mucho ahora. Para todos aquellos que quieran ver la fotografía y este relato, va a estar compartido en Facebook, en la página o en el canal. Entonces ahí la podrán observar. La siguiente historia del día de hoy. Muchas gracias a todos los que van llegando. Gracias Salvador, Betty por los regalos, a Adris, también a Traviesa, a todos los que nos están acompañando. La siguiente historia también tiene título, La que se aparece allá. Esta historia la pueden encontrar en Relato Siniestro, así se llama como tal la página. Si esta noche escuchas algo en la habitación de tu hijo, no vayas. Si se queda en silencio de repente, corre. Voy a contarte lo que nos pasó. Y te juro que desde ese día no volvemos a dormir tranquilos. No busco convencerte de nada, solo quiero que sepas qué fue lo que entró a mi casa cuando todos dormíamos. Todo comenzó una madrugada cualquiera. No había tormenta ni ruidos extraños, ni señales que advirtieran lo que estaba por pasar. Mi esposa y yo dormíamos profundamente cuando un grito desgarrador cortó la oscuridad. Era un llanto que no parecía humano, pero reconocí la voz. Era nuestro hijo. Me levanté de inmediato. Mi esposa ni siquiera abrió los ojos. Dormía como si nada ocurriera, como si estuviera en otro lugar. El pasillo parecía más largo de lo normal. Cada paso resonaba como si caminara dentro de una cueva. Cuando llegué a la puerta del cuarto de mi hijo, noté algo extraño. Estaba entreabierta, pero la luz del pasillo se detenía justo en el marco, como si algo invisible impidiera que avanzara. Lo llamé, no respondió. Empujé la puerta lentamente y lo vi de pie junto a la cuna. No lloraba, solo respiraba con dificultad,
como si acabara de correr. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el rincón más oscuro de la habitación. Me acerqué y le puse una mano en el hombro, pero él ni siquiera parpadeó. Le pregunté qué pasaba. Él levantó el brazo muy despacio, con el dedo temblando, señalando el rincón. No dijo nada al principio, solo respiraba. Le insistí casi susurrando. Fue entonces cuando habló con una voz que no era la de un niño, una voz quebrada como si estuviera repitiendo algo que había oído. Ella está aquí otra vez. Sentí como la piel se me erizó, traté de moverme, pero mis piernas no reaccionaron. Miré hacia donde él apuntaba. No había nada, no al principio. Luego la oscuridad pareció detenerse y aparte desprenderse de la pared, como si se estirara, como si respirara. Pensé que estaba imaginando cosas. Di un paso hacia la cuna para levantarlo, pero él me empujó con fuerza. Una fuerza que no debería tener un niño pequeño, y gritó: «No la mires». Mi corazón se paralizó. ¿Cómo podía saber que yo ya la había visto? ¿Qué sabía él que yo no? Tuve el impulso de prender la luz, extendí la mano, pero algo invisible me lo impidió. Era como si el aire se hubiera vuelto sólido. Mi hijo comenzó a llorar de nuevo desesperado, señalando a la silueta que ya era imposible negar. Era alta, demasiado, delgada como si no tuviera huesos. No caminaba, se deslizaba, sus brazos se doblaban hacia atrás como ramas secas. No tenía rostro, pero yo sabía que me miraba, sabía que esperaba algo, y lo peor es que se movía como mi esposa. La forma en que inclinaba la cabeza, la manera en que parecía querer acercarse, era una copia retorcida, una sombra de lo que ella era. Sentí que la respiración se me detuvo. Grité el nombre de mi esposa y no contestó. La casa estaba en silencio, ese silencio que pesa, ese silencio que se siente vivo. Cuando por fin pude moverme, cargué a mi hijo y corrí hacia nuestra habitación. Entré, encendí las luces y las llamé otra vez. Ahí estaba ella, dormida, inmóvil, como si nunca se hubiera levantado. Pero había algo más. Su piel estaba fría, no era normal. Le toqué la cara y abrió los ojos de golpe, como si hubiera estado atrapada en un sueño profundo. Me miró confundida sin entender por qué yo temblaba. No sabía nada, no había escuchado nada. Volví a ver el pasillo, oscuro y silencioso, pero no estaba vacío. Había algo allí, esperando. Escuché la voz de mi hijo detrás de mí, todavía temblorosa, susurrando: «No la dejes entrar esta vez». Y entonces lo entendí. Esa cosa no era nueva, no era la primera vez, había venido antes y volvería porque ya sabía el camino a nuestra casa. Desde esa noche nadie duerme con la puerta cerrada, nadie apaga las luces, nadie se queda solo con el niño. No por protección, sino porque ella se queda mirando desde la oscuridad, esperando que alguien la confunda con mi esposa. La otra historia que les voy a contar en esta ocasión tiene autor y es Alex Morales Gómez. Para todos aquellos que quieran disfrutar de esta historia y leerla propiamente, lo pueden hacer en su perfil. Y también la comparten Historias de Terror para leer y algo más. Vivencias de un investigador. Toda mi vida fui investigador privado, y debo confesar que no es tan emocionante como suena, ya que los trabajos que tuve eran de poca monta. Algún robo, alguna pérdida de un animal o de una persona, cosas simples a mi entender. Pero también así habían algunos que eran bastante extraños, como una mujer
que contrató mis servicios porque aseguraba que en la noche alguien la vigilaba y que ese alguien muchas veces había entrado a su casa. Así que yo le recomendé a la mujer ya no estar dentro de casa, sino vigilar al presunto visitante desde lejos. La primera noche estuve allí, vigilando a unos pocos pasos de su casa. Pude verlo llegar, pero es aquí donde la historia se hace diferente a un simple invasor. Lo que llegó allí fue una especie de animal volando. Se posó en el alar de la casa y al estar allí se convirtió en un hombre. Un hombre como cualquier otro que caminaba por encima del techo. Se acercó a una ventana y en ese momento se transformó en lo que se podría decir una nube negra, y por una de las rendijas de una ventana entró en la casa. Yo no pude quedarme allí simplemente mirando y corrí a la casa de la mujer. Cuando ella me abrió, le dije, el intruso está dentro. Lo buscamos por todos lados, pero no encontramos a nadie. Así que le dije a ella que lo había visto entrando allí. No era cosa de este mundo, era algo diferente. Es difícil para un hombre experimentado en esto tener que decirle a aquella mujer que lo que la estaba visitando era un brujo. Ella me pagó por mis servicios y según entendí contrató a una persona que lo ahuyentara e hicieron la limpieza en su casa. No volví a saber de ella. En otra ocasión me contrató una señora, porque su hijo llevaba varios días desaparecido. Pero como lo había hecho en otras ocasiones, la policía no le prestaba mucha atención. Así que fui contratado para buscar pistas de dónde estaba. Pasaron casi 8 días antes de que diera con él. Se encontraba en un pequeño bosque que quedaba a pocos metros de la casa. Allí lo encontré, sentado, bajo un árbol, mirando embelesado el cielo. Lo llamé por su nombre. Él cuanto conocía que alguien le hablaba, respondía, muy bien. Ya que lo habíamos repetido muchas veces, él me miró asustado, como sorprendido de que hubiese alguien allí. Lo primero que me preguntó de una manera extraña es, ¿usted qué hace en mi cuarto? En ese momento el extrañado fui yo. Aquel joven estaba alucinando. Le dije, por favor, venga conmigo, que sus padres lo esperan. Él miró a todos lados y preguntó, ¿dónde estoy? Le dije que en el bosque, cerca de su casa. Respondió aún más asustado, ¿y cómo llegué aquí? Lo tomé de la mano, y aunque miraba asustado, y ya casi era un hombre, se dejó llevar. Él no entendía lo que estaba pasando. Cuando lo llevé a su casa, los padres le preguntaron dónde había estado y qué había pasado. Él volvió a mirar asustado y dijo que simplemente estaba en su cuarto viendo televisión. No sé qué pasaría con aquel joven. Lo que pude escuchar de los padres es que lo llevarían a una clínica de reposo y sería tratado por un psicólogo a ver qué era lo que había pasado, porque él solamente repetía que estaba en su cuarto viendo televisión, pero él había pasado muchos días fuera. Otra de las historias me ocurrió y fue muy rara. Es que una mujer llamaba varias veces a los servicios de bomberos porque aseguraba que dentro de su casa había una gran serpiente. Los bomberos fueron 3 veces consecutivas en un mismo día a sacarla, pero allí no encontraron nada. La mujer me contrató y me aseguró que esa serpiente llegaba todas las tardes, así que debía vigilar por donde entraba el animal. Esa tarde yo estaba en la casa de ella sentado tomando un café, cuando llegó una amiga de toda la vida. Compartió el café con nosotros y al poco tiempo se fue. Al irse, simplemente dejó caer un pedazo de hielo en la casa. Yo me quedé sorprendido y mientras tomaba el café, no le quitaba la vista.
Algo no estaba acorde en aquel momento, y lo digo porque como detective siempre vemos las cosas extrañas. Efectivamente, unos minutos después de que aquella mujer se hubiera ido y hubiese dejado caer ese pedazo de hielo, ese mismo pedazo de hielo fue creciendo hasta transformarse en la serpiente. La mujer y yo la vimos. Cuando ella me dijo ¿la ve? Yo le dije, claro que la estoy viendo. En ese mismo instante la serpiente volvió a desaparecer ante nuestros ojos y volvió a ser un simple hilo. Así que yo le conté a la mujer lo que había ocurrido. Ella no podía dar crédito a que fuera su propia amiga la que había hecho eso. Le dije que sí, que tal vez le tenía envidia, y quería que creyeran que ella estaba loca o simplemente hacerla ir a aquella casa. La mujer dejó la amistad con aquella amiga y nunca más volvió a ver la serpiente. Y ahí es en donde termina esta historia. Recuerden que pueden ir a Facebook a buscar estas historias para todos aquellos que las gusten compartir y también que gusten mandar saludos. Muchas gracias a Dasus, bienvenido, qué bueno que ya estás acá. También un saludote y un abrazo para Sandra, gracias a los dos por sus regalos, al igual que a Gogo Back que también ya nos está acompañando. Muchas gracias a Adris, a Madi, a Zulema que también nos envió regalos. Un abrazote para Salvador, como siempre nos está apoyando. Sofía Cruz, hola, aquí llegando, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos. Vamos a pasar con nuestra última historia. Saludos a Jesse y un abrazote hasta Nuevo Laredo. También saludos para Miranda, que nos dice, soy nueva. Bienvenida a la familia de... Se me olvida dónde está la cámara. Bienvenida a la familia de Biografía del Misterio. Muchas gracias también para Val. Bienvenido a la familia o bienvenida. Saludos para Karen, bienvenida igual. ¿Qué pasó, Martín? Tú no eres nuevo, tú ya eres de los antaños del canal. Saludos también para Janet. Ahorita vamos a mandar saludos, igual para Celina Nieto. Vamos a pasar con la siguiente historia para no tardar mucho en este en vivo. Buenas noches, mis noctámbulos. Esto lo pueden encontrar en Noches Inquietantes, así se llama la página. Para todos aquellos que ya la conocen, bueno, pues ahí pueden encontrar esta historia. Hoy les comparto un mensaje que no llegó por error. Lo mandó a alguien que estuvo jugando, con puertas que jamás deben abrirse. Si leen esto a las 3:33, no digan que no se los advertí. El mensaje enviado a las 3:33, relato enviado por un lector que exploró lo prohibido para Noches Inquietantes. Todo comenzó con una tontería. Unos amigos y yo, metidos en esas páginas raras de internet, donde hablan de rituales, pactos, contactados y cosas que parecen fake, hasta que algo responde. Había un juego que decía que si enviabas un mensaje a ti mismo a las 3:33 am, desde otra cuenta el mensaje podía ser contestado por algo que no eras tú. Un reto estúpido, lo sé, pero yo quería probarlo. Esa noche puse mi celular en modo avión, dejé la otra cuenta abierta en la laptop y escribí un mensaje. Si algo está aquí, respóndeme. Esperé a que el reloj marcara 3:33. Lo envié, nada. Apagué la laptop, me dormí. A la mañana siguiente, cuando revisé mi celular, tenía una notificación. Mensaje recibido 3:33 am. No lo abrí en el momento. Me dio miedo. ¿Mensaje? ¿Cómo? Si tenía modo avión. Al final respiré hondo y lo abrí. El remitente era yo, pero el texto no era el que mandé desde la laptop. El mensaje era una sola frase. No vuelvas a despertar. Sentí un frío horrible en el estómago. Revisé la laptop. Mi mensaje seguía ahí sin respuesta. Ese día estuve paranoico.
Cada vez que parpadeaba una notificación en el celular saltaba. No le conté a nadie, esa noche no dormí. A las 3:33 el teléfono vibró de nuevo. Una llamada perdida, sin número, sin registro. Al día siguiente, fui con un amigo que sabe más de estas cosas. Me dijo que hay horas en la noche donde lo que anda suelto imita voces, mensajes, nombres, con tal de que uno abra la puerta. No lo contestes, me dijo. Mientras tú no respondas, no puede entrar. Pasaron días sin que nada ocurriera, hasta noche. 3:33 AM. Vibración corta, notificación, mismo remitente y mismo tono, pero esta vez no era un texto, era una foto. Mi cuarto, mi cama, yo dormido y en la esquina. Una figura borrosa, inclinada hacia mí, con la silueta exacta de, no sé cómo decirlo, de alguien que me conoce. Borré la foto, apagué el teléfono y hoy te escribo, porque no sé qué hacer. La gente dice que todo lo que pasa a esa hora son sugestiones, que el cerebro inventa cosas, que no hay nada, pero yo sé que sí hubo algo, porque hace unas horas a las 3:33 de la tarde, y esto es lo que más me preocupa, sonó la puerta de mi casa. Cuando abrí, no había nadie, solo un papel doblado en tres que decía, ahora sí, despierta. Espero que les haya gustado nuestra última historia de esta ocasión, aquí en Biografía del Misterio. Ahora sí, saludos para todos los que van ingresando, muchas gracias, bienvenida a Lunita Garcís, también a Yalitza. ¿Quién tenemos por acá? Muchas gracias a Norma, que también nos está acompañando. Norma guiando, creo que está por aquí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a Norma por los regalos, al igual por su presencia, de que nos esté acompañando en esta ocasión. A Lunita Garcis también por el regalo, muchas gracias. A Les, nuestra moderadora. A Rayo, a Adris, a Joya Grizzly, que también ya se encuentra. El buen Martín, gracias por los regalos. A Kat y a todos los demás. No, bueno, para nuestro buen amigo Val, que nos dice por aquí, bueno, pues pongámoslo a prueba. Si es que lo pones a prueba, nos avisas qué pasa, ¿no? Buenas tardes para Alex Yelit, que nos está acompañando en esta ocasión. Déjenme ver los mensajes un poco más atrasados. Saludos para Yesenia, bienvenida. También para Caridad. Para Caridad, que nos dice saludos desde Apure, Venezuela. Un abrazote, Caridad. Gracias por acompañarnos. Gracias a los moderadores que también están por aquí al pendiente de los mensajes. Les agradezco. Justamente para Gaby, que nos dice, hola, qué historia, esa hora es la peor. En efecto, esas horas son muy difíciles. Buenas tardes para Alex Yelit. Se me olvidó. Val, soy mujer. Una disculpa, Val. Perdón, me imagino Val diminutivo de Valeria o de Valentina, algo así, ¿no? Por andar haciendo lo que no se debe. O la primera vez que te veo, ¿qué días haces lives? Para Lunita Garcís, bueno, yo hago lives todos los días, los hacemos en la mañana, el día de hoy los hicimos un poco más tarde, y en la noche también de vez en cuando hacemos uno que otro live. Los horarios son de las 10 de la mañana en adelante, pudieran ser 10:30, 10:40, 10:15 y así. El día de hoy iniciamos más tarde, pero esos son los horarios. Saludos para Nanger Petit, que nos está acompañando. Gracias para Caldero de Brujas. Qué bueno que lo estén disfrutando. Hola, saludos desde Puebla. Saludos a Manu Jiménez, o Manu como tal. Muchas gracias por acompañarnos. Mi mamá una vez se levantó a las 3 de la mañana porque el reloj marcaba 5 AM y se salió corriendo. Para Brenda, esa está buena, Brenda. Gracias por comentarlo. Saludos para Luna. Vamos a pasar con un relato que nos hicieron llegar, ya saben. Por aquí tengo el relato de una seguidora, pero me gustaría estudiarlo más. Es de mi Bob. Ese es el usuario, pero me gustaría estudiarlo un poco más. Entonces, tenemos una historia también que nos hicieron llegar
La hija de un señor, se podría decir. La historia o la experiencia como tal es de su hermano. Su hermano es aquella persona que sufrió de esta experiencia también muy interesante. Gracias a Martín, a Rayo y a Norma por los regalos. Gracias Luna, qué bueno que te están gustando. Bienvenidos a todos los nuevos. Esta historia o este relato comienza de la siguiente forma. Déjenme bajarle a esto, sacar las notas y ver. Esta chica manda su relato, dice ella, que vivían en lo que sería una comunidad o un poblado. Bueno, su hermano era una persona que acostumbraba beber bastante. El hecho de que hiciera ese tipo de actividad, ella relata que su padre se ponía bastante intenso, con una situación de enojo porque el chico pues no trabajaba bien, no le gustaba ganar dinero y aparte de eso tampoco hacía mucho caso a todas las advertencias que su padre y madre le hacían. Resulta ser que ella nos comenta en su narrativa lo siguiente. Su hermano acostumbraba ir de la comunidad o de este pueblo a otro lugar para pasar un tiempo con sus amigos. Lo que siempre hacían era beber, tomar algún tipo de bebida embriagante. Un día, ella relata algo muy interesante. Su hermano llega como siempre en la madrugada. A la hora de llegar en la madrugada, ingresa a la casa. Su padre, su madre y ella se encontraban esperándolo. Era de esas pocas veces, ella lo relata, de esas pocas veces que pues no sabes nada de él. Le marcas y no contesta, le mandas mensaje y no lo hace. Entonces ya era una situación de preocupación. Lo curioso que dice ella es lo siguiente. Le marcamos a sus amigos y no contestaron, le marcamos a las personas con las que posiblemente él se encontraría y tampoco contestaron. Fue una situación de preocupación para todos nosotros. Mi padre habló con sus hermanos, mis tíos, para que lo ayudaran a buscarlo. Sin embargo, esta situación iba empeorando poco a poco. Relata esta chica que su hermano estaba ingresando a la casa alrededor de las 4 de la mañana, casi amaneciendo. Llegó el momento en el que ella dice lo siguiente. Él entró como cualquier otro día que llega tomado. Abrió la puerta, pasó, y cuando lo vimos todos nosotros, nos dimos cuenta de que venía bastante golpeado. Este muchacho, a la hora de ingresar a su casa, sus padres y su hermana que lo estaban esperando se dan cuenta que no solo había tomado, sino que traía bastantes, pues, situaciones de algunos golpes, algunos hematomas, rasguñones con líquido hemático, los pantalones rotos y la camisa llena de tierra y polvo. El padre le dice a su mamá, de la chica, no le digas nada, mañana que esté cuerdo, hablamos con él. Perfecto, y así lo hicieron. El chico ingresó a su cuarto, se acostó como cualquier otra ocasión, y al otro día cuando despertaron, ella relata que empezó a escuchar la plática tempranito. Su padre fue al cuarto de él, lo despertó y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó ayer? El chico estaba con esta situación de la resaca, no se encontraba muy bien. Algo muy interesante le comentó su hijo. No pasó nada, ¿por qué? Entonces le dice el padre, ¿que no te has visto? ¿No te das cuenta? ¿Tan mal estás que ni siquiera sabes cómo llegaste a casa? El chico se levanta, se va a observar en uno de los espejos que tenía, y ahí es en donde se da cuenta. Raspones en la frente, golpes en el cuerpo, el pantalón rasgado, la camisa llena de tierra. El muchacho ni se había cambiado. El chico, así como llegó con esa situación de alcohol, pues obviamente llegó y se acostó. El muchacho le dice a su papá, no sé qué pasó, no sé qué está ocurriendo. Y entonces, después de eso, la hermana que se encontraba afuera escuchando la plática, le pregunta, te peleaste, ¿verdad? Te peleaste con alguien, te has de haber peleado con aquella persona, y relata a una persona con la que siempre tenía inconvenientes. Y el chico
En ese momento empieza a recordar y le dice, no, esa no fue la situación. Hay algo más extraño. Yo venía caminando ya para la casa. Y sí venía tomado, pero no venía al grado de no acordarme de las cosas. No sé por qué no estoy acordándome. Ese día solo bebimos esto, esto y esto. No era para que se me olvidaran las cosas. Y empieza a decirle a su papá, ¿sabes qué? Ayer yo venía caminando. Y venía bien. De hecho, venía pensando, es temprano, no hay problema, no creo que haya problema en casa. Dice, y de pronto empecé a escuchar como si algo viniera corriendo detrás de mí. Y después de eso, solo lo único que me acuerdo es un golpe muy fuerte en mi espalda, y ya no me acuerdo de mucho más. El chico relataba que cuando se había despertado, empezó a caminar. Ni siquiera sabe qué es lo que le sucedió. Su padre le dijo, a lo mejor alguien te estuvo siguiendo y te asaltaron. Eso te pasa por andar en la calle a altas horas de la noche y aparte de eso en situaciones inconvenientes. No deberías de hacerlo más. Y entonces el papá habla con sus hermanos y les dice, ¿saben qué? Acaba de pasar algo. Relata la muchacha que su papá mandó a traer a sus tíos. Empezaron a platicar. Acaba de pasar algo, algo muy extraño. Dice la chica que ella estaba presente en esa plática al igual que su madre. Y entonces, algo sorprendente empieza a escuchar. Resulta ser que el papá les dice a sus hermanos, ¿se acuerdan de cuando nosotros nos enteramos que golpearon a tal? Sí, era primo de ellos. Entonces, en esa situación, el padre empieza a relatar una historia. Dice, acaba de pasar lo mismo con mi hijo. ¿Se acuerdan el camino por donde tenemos que entrar a este lugar? Y después de eso llegamos a la casa. Bueno, pues ahí también golpearon a uno de nuestros primos. En esa ocasión, él también acostumbraba a salir de noche, estar en algunos lugares con sus amigos, y entonces cuando llegó a casa me contó casi lo mismo que me estaba contando mi hijo. Un sonido de que alguien venía detrás de él corriendo muy apresuradamente. Lo último que recuerda es que alguien lo empujó. Cuando él despertó ya habían pasado bastantes horas de que él había salido de con sus amigos. Era casi prácticamente la misma historia, tanto del primo, de su papá, como de su hijo. Era una situación que ellos ya conocían a ciencia cierta. Y entonces empezaron a platicar cosas muy extrañas. Resultaba ser que en ese poblado o en esa comunidad se hablaba de una leyenda muy especial, una leyenda de brujas, estos seres que de vez en cuando se aparecían de un momento a otro y golpeaban hombres. Este tipo de seres el Señor contaba en esa plática que hacían que sus esposas tuvieran problemas con los hombres. ¿Por qué? Problemas tan raros. Sus esposas empezaban a celarlos porque aquellos hombres llegaban con golpes como si fueran chupetones en la parte de la espalda. Los esposos, sin darse cuenta a la hora de bañarse, a la hora de estar cambiándose, ellas mismas observaban estos pequeños hematomas, estas pequeñas coagulaciones de sangre que se formaban en sus espaldas. Y entonces les decían, tú me estás engañando. Y algo así era lo que estaba sucediendo. Empiezan a platicar todos estos temas, y entonces el hijo llega nuevamente a la casa, ve a sus tíos y les pregunta qué es lo que está pasando. Uno de sus tíos se acerca, levanta la playera del muchacho, lo voltea y en efecto, en la espalda del chico se podían observar pequeños hematomas formados en su espalda. Era casi lo mismo que le estaba sucediendo a la gran mayoría de personas que se encontraban en la comunidad. En aquellos ayeres, cuando su padre todavía era joven, esa era una de las historias más conocidas. Ten cuidado de salir en las noches porque las brujas te van a realizar algún tipo de problema. Te van a atacar, te van a golpear y te van a ir a aventar en los terrenos.
Ese tipo de cosas era muy común por lo que cuenta la chica. ¿Qué sucede después? El chico sigue en sus andadas. Su hermana relata que él no hizo caso de todas aquellas advertencias que su padre y los demás le hacían sobre la situación de las brujas, y él dijo algo muy interesante. Ese tipo de cosas hoy en día ya no existen. Ese tipo de cosas fue en sus tiempos, ahorita ya no hay más de eso. Siguió en sus andadas, y nuevamente un día, mientras él estaba saliendo con sus amigos a la hora de llegar a casa, su padre estaba en la parte de la sala. Recuerda, esta chica, escuchar algo muy extraño. Golpes en la parte de la sala, alguien abriendo la puerta muy fuertemente, y a la hora de que se despierta ella y su madre acuden a esta zona. Se dan cuenta que su padre tiene entre sus brazos a su hijo. El hijo empezó a contar situaciones que para muchos podrían ser incoherencias. El hijo le empezó a decir que mientras él estaba con unos amigos, sus amigos le dijeron que ellos ya se iban a ir, que ya no iban a estar más ahí. Cada uno tomó camino rumbo a su casa. A la hora de este chico empezar a caminar nuevamente por este lugar, ese día no había ingerido tantas bebidas embriagantes. A la hora de llegar por el camino nuevamente escucha estos trotes rápidos detrás de él. Se da la vuelta y el chico relata que no se veía nada. Simplemente se escuchaba como algo venía corriendo detrás. Y de un momento a otro siente un golpe bastante fuerte en uno de sus hombros, lo que hace que el chico pierda el equilibrio y cae fuertemente al suelo. Cuando el muchacho se levanta, relata que en una de las partes donde se encuentra una casa había una pequeña sombra, como si alguien estuviera en cuclillas, queriendo observarlo. Era una pequeña sombra. El muchacho relata lo siguiente en esta ocasión. Dice él que cuando llegaron a golpearlo por la parte del hombro, él no vio nada. Y después de esta situación, a la hora de levantarse, pudo observar una pequeña silueta que estaba en la esquina de una casa escondiéndose, como si alguien estuviera haciéndose pequeño para que no lo vieran. El chico se quedó observando hacia esa figura. Después de un rato, el muchacho dice que esta figura empezó a levantarse y de un momento a otro desprendió una risa bastante sonora. El muchacho relata que después de esto, de la risa, empezó a sentir escalofríos, el cuerpo le temblaba por completo y de un momento a otro emprendió la huida. Llegó a casa corriendo y eso es lo que le había pasado. El muchacho le dijo a su familia en ese momento que él nunca había creído en esas historias y que él pensaba que todas esas advertencias eran porque sus papás no querían que él disfrutara de su juventud. La chica relata en ese momento que a ella se le hacía una tontería todo lo que estaba diciendo. Y le decía ella a su hermano, ¿tú crees que nuestros padres no quieren que disfrutes tu vida? Ellos lo que hacen es tratar de cuidarte y tú lo único que haces es ponerte en riesgo. Después de esta situación, el muchacho dejó de salir en las madrugadas. Esa fue la cura para su enfermedad, para estar saliendo, para la embriaguez, para el alcoholismo y para todas esas cosas. Pero ahí no termina la historia. Déjenme decirles que la chica cuenta un poco más. Después de que su hermano dejara de salir en las noches, llegó el momento en el que en su casa se empezaban a escuchar cosas extrañas. Esta muchachita dice que en la parte de atrás de su casa tienen un patio bastante amplio, en donde antes su padre tenía unos pequeños corrales con gallinas, gallos, borregos y puercos. En esa parte, ella relata que como techado tenían lo que serían unas láminas de asbesto. Estas láminas de asbesto lo que generaban es que cuidaran del sol a los animales. Entonces, poco a poco se empezaron a dar cuenta de algo muy particular. En ciertas noches después de cenar, cuando ya todos se encontraban pues en tranquilidad, se empezaban a escuchar los animales cómo ellos prácticamente estaban alterados,
De un momento a otro, aquellos cerdos, aquellos puercos, empezaban a emitir chillidos bastante extraños, como si algo estuviera por ahí observándolos y acechándolos al mismo tiempo. Los borregos y las gallinas se escuchaban aletear y se escuchaban balar, algo muy extraño porque estos animales no generaban estos sonidos nada más. Parecía ser que ellos podían estar observando, sintiendo qué era lo que estaba sucediendo. Esto fue lo que ella prácticamente dice. Primero sucedió esto. Después empezaron otras cosas. Ella relata que en este patio trasero, su padre hizo un pequeño baño. Un pequeño baño que ni siquiera tiene puerta, solo tiene una pequeña cortina que es lo que divide la parte del patio con el mismo baño. Una ventana sin cristal y está todo hecho de tabiques, todo hecho de bloc, no tiene revoque. Es un baño como tal rústico. Pero algo pasó muy extraño aquella ocasión. Ella relata que un día mientras estos animales se escuchaban bastante alterados, se le ocurrió salir a la parte del patio. Su papá estaba en su cuarto, su mamá se encontraba también con él, y tanto él como su hermano, tanto ella como su hermano se encontraban en la parte de la sala. Entonces, cuando empezaron a escuchar todo este tipo de ruidos que los animales generaban, la chica sale. A la hora de salir, va y observa a los animales, y ella relata lo siguiente. Los que estaban más alterados eran los puercos, los cerdos. Estaban súper alterados. Ella dice que en ese momento una de sus puercas tenía puerquitos, que ya unos lechones, ya estaban un poco grandes, pero todavía eran pequeños. Entonces, ella empezó a preguntarle a los animales qué es lo que estaba pasando, algo muy extraño. Obviamente estos animales no le contestaron. Cuando ella se da la vuelta, se da cuenta que del lado derecho donde se encuentra el baño, se prende la luz. Y ella relata lo siguiente: así como uno entra, el apagador está luego, y mi papá puso un foco, lo que sería el socket de un foco, con unos clavos atornillados en los blocks. Entonces el foco da de frente casi. Recuerda ella que a la hora de darse la vuelta, este foco se prende. Ella se queda sorprendida un momento, y después de un rato acude hacia el baño. Ve que no hay nadie y se queda más sorprendida porque no había nadie que estuviera en el baño. Apaga la luz, se da la vuelta a la chica y dice algo muy interesante. Dice que en ese momento, antes de ingresar a su casa, los animales nuevamente se pusieron en estado de alerta. Aquellos animales empezaron a hacer sonidos, empezaron a chillar, se empezaron a mover, las gallinas, los gallos empezaron a aletear. Y la chica, justo antes de entrar, da media vuelta. En la parte de atrás, ella relata que colindan con otra casa, pero que ellos tienen una pequeña zona en donde hay la silueta de una puerta. Y ahí, la chica relata que ella pudo observar lo que sería una silueta oscura caminar de un lado al otro. Y después de esa situación, ella dice sentir escalofríos y que el cuerpo le empezó a temblar. Cuando ella observa esta silueta, los animales empiezan a golpear entre las paredes y entre ellos mismos. La chica ingresa a la casa. Le cuenta a su hermano, le dice a su padre y su padre toma un objeto para lanzar algún tipo de proyectil. Entonces sale de casa apuntando hacia la zona donde la chica decía esto y no encuentra nada. El muchacho sale con una lámpara a su hermano y se da cuenta que en este lugar no había nadie, no había nada. Algo muy extraño estaba sucediendo. Y la chica relata que después de esas experiencias, más cosas pasaron. Un día, mientras ellos se encontraban acostados, empezaron a escuchar a los cerdos nuevamente chillar, y después de esta situación, en las láminas de asbesto se escuchó como si alguien aventara una piedra muy grande. Cuando salieron todos a ver, algo muy curioso había sucedido. La puerta del corral o del lugar donde tenían a los cerdos estaba abierta. Entonces, en esa situación, su padre, a la hora de acercarse, se da cuenta
que dentro se encontraban todos y cada uno de los animales. Ninguno se había salido. Era una situación muy extraña. Posteriormente a esto, ella no sabe cómo, ni su padre le comentó, pero llegaron sus tíos. Llegaron sus tíos y entonces cada uno llegó con una pequeña cruz de madera. Ella relata que uno de sus tíos llegó con un espejo circular y ahí venía pintada una estrella de David. Esta estrella de David la pusieron en la parte de atrás de la casa. La colgaron en la parte superior de la puerta, apuntando hacia donde ella había visto aquella silueta oscura pasar de un lado al otro. Pusieron cruces de madera por todos lados. Sus tíos llegaron y dijeron que esas cruces estaban benditas y que se habían encargado ellos personalmente de hacer ese trabajo. Después de esta situación, la chica relata que no volvieron a pasar más cosas. Desde ese momento, todos y aquellos sonidos que habían sucedido anteriormente dejaron de ocurrir. Y recordarles a ustedes que si quieren disfrutar de todas estas experiencias paranormales, de todas estas historias, lo pueden hacer en Spotify. Me puedes encontrar como Biografía del Misterio, Relatos, y también en YouTube como Biografía del Misterio. El día de hoy acabamos de concluir con nuestro programa de esta ocasión, esperando que haya sido de su agrado y esperando que lo hayan disfrutado. Aquellas historias, mitos y leyendas, al igual que este relato de un seguidor. Recuerden que si quieren hacer llegar sus relatos, lo pueden hacer, me los mandan y dependiendo de cómo ustedes quieren que yo los lea, los puedo ir leyendo. Si ustedes me dicen, yo quiero que lo leas así tal cual como te lo envío, yo así lo leo. Si ustedes quieren que le dé una estudiada así como a este relato, para que nos metamos más en contexto, lo podemos hacer de igual forma. Agradecerle a todos y cada uno de los seguidores que nos envían sus relatos. Hay muchos que me dicen, no digas dónde trabajo, como el muchacho que trabajaba en Estado de México, otros que nos mandan sus relatos del norte de México, también los de Veracruz que han estado muy buenos. Situaciones como apenas el que contamos de la Cueva del Diablo, de estos chicos que escucharon el gruñido. Uno de ellos se cayó en el camino. Situaciones así. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Muchas gracias que pudieron acompañarme en esta ocasión. Que tengan un excelente día. No me digan, solo escucharon una historia. ¿Qué hacemos? Muchas gracias a Carmen, que también ya está por aquí. Gracias por los regalos. Buenas noches para Gogo Bach Márquez. Aquí son buenas tardes. Allá noches, pues estás en Londres. Yo vengo llegando, dice Bere Lozano Lara. Yo tengo varias. Rocío Palencia. Ya saben, igual que si gustan contarnos sus experiencias, lo pueden hacer en el apartado donde tenemos dos pequeños muñequitos, uno color cian y uno color magenta. Ahí le dan y ya pueden subir. El día de hoy, disculpen, pero en esta ocasión sí no vamos a poder hacer eso, porque ya voy a terminar el en vivo. Sin embargo, les comento algo, posiblemente haya en vivo en la tarde, no en la noche, en la tarde sería solamente, y esto espero que sea aproximadamente a las 5, 5:30 de la tarde, para que ustedes, pues obviamente, puedan ingresar. Espero que les haya gustado mucho. Aquí para Abby nos pueden mandar su historia, como la gran mayoría de usuarios, a Biografía del Misterio en un mensaje privado. Entonces, para que si quieren ustedes mandar su historia, bueno, ahí lo hacen. Para Rocío Palencia, Rocío, si tú quieres contar una historia, eres bienvenida, no hay ningún problema, nada más que el día de hoy el tiempo no apremia del todo, entonces por esa situación es que tengo que terminar con esta transmisión. Pero sin embargo, en la tardecita espero poder realizar el en vivo y que podamos contar con su presencia de todos los que nos estuvieron acompañando para que de esa forma nos cuenten sus experiencias de lo paranormal o sucesos terroríficos. Para todos aquellos que gusten, así lo pueden hacer. Saludos para Anay MG. También para Avi Ailani. Oigan, sí. Gracias, Aitana. Aquí te voy a ver. Si es que estás por aquí, nos mandas un mensajito.
¿Qué hora es allá? Aquí son las 12:47 pm. Saludos para Aitana, un abrazo. Gracias a Rocío, bienvenida a la familia. Saludos, Beli, me parece que llegaste tarde, ¿verdad? Muchas gracias a Zulema por los regalos, a Carmen y a MX, creo que sí es así, Commander por los regalos. Una hora de diferencia, sí, justamente. Apenas van llegando algunos. Bueno, saludos para Peque. Empecé como a las 11:50 más o menos. Aquí yo ya tengo una hora de en vivo. Son 12:47. 12:47 empecé. 11:47 empecé. En ese horario iniciamos el en vivo, Beli. La verdad es que el día de hoy sí lo iniciamos tarde. Aitana dice desde que empezaste. Muchas gracias, Aitana. Gracias también a CBR que les envió un cofre a todos los que nos están acompañando, al igual que a todos los demás. Saludos, Peque. Vuelves a las 5. ¿De qué país? De México, del centro de México. Acá son las 16, que serían las 4 de la tarde para Bren Mari. Saludos hasta Ecuador. ¿Qué creen? Que yo también tengo problemas con el internet? De hecho, ahorita estamos pasando internet de un teléfono hacia la computadora para que se pueda hacer. Ven que hemos tenido algunos inconvenientes. Espero que esos inconvenientes se resuelvan en los días siguientes. Muchas gracias a Alice. Qué bueno que te gustó. Saludos para Gardenia. Sí, Carmen. Sí, es que sí nos lleva bastante tiempo de diferencia. ¿Por qué, Beli? No, diles que no, mejor invítalas. No, no sé quién es. Gracias a Jade, igualmente Jade, que te vaya excelente en tu día, que lo disfrutes mucho y que la pases muy bien. Muchas gracias a Manu también, un abrazote, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pues ya vamos a terminar con estas historias, con estas situaciones. Para Rocío Palencia, que nos dice: mi novio es miedoso. Bueno, pero pues no importa, tú tráetelo. Claro que sí, te agradecería que nos siguieras. Ya estamos como por los 81,000. Entonces, sí es muy bueno que nos sigan en todas las redes sociales para que ahí ustedes puedan disfrutar de estos relatos también. Saludos para Inés, muchas gracias Inés, un abrazote hasta Venezuela y gracias por habernos acompañado. Llegué muy tarde, Elsa, no se preocupen, a las 5:30 nos vamos a estar observando el día de hoy. Saludos para Gardenia hasta Tlaxcala. Claro que sí, a Tlaxcala, ¿cómo no? Si yo soy de acá. Justamente yo soy de acá. Para Gardenia, un abrazote Gardenia, qué bueno que nos acompañaste. Bueno, soy de Tlaxcala, pero soy de Apizaco. Muchas gracias. ¿Cómo le hago para unirme? Es primera vez que lo veo a usted. Me gustó la manera de transmitir su rel, señor. Pues aquí tenemos dos opciones. Una de ellas es que nos puedas compartir tu experiencia por mensaje, como los seguidores que nos hacen llegar sus experiencias. Bueno, de esa forma nos lo puedes compartir. Y otra de las situaciones es que tú puedes compartirnos tu experiencia propiamente con los dos muñequitos, tanto el cian como el magenta, que se encuentran en la zona de aquí abajo. Ahí le puedes dar y ya de esa forma pues puedes ingresar. Yo te vi temprano, Ana. Saludotes hasta España, de veras, un abrazote, Ana. Qué bueno que nos acompañaste.
Es normal sentir tanta tranquilidad escuchar esto. Claro que sí es completamente normal, aunque ustedes no me lo crean, yo me acuesto escuchando este tipo de cosas. Yo me acuesto escuchando este tipo de cosas y algunas otras, algunos otros canales que también veo de situaciones así parecidas. Bueno, pues ahora sí, me voy a despedir, chicos. Nos estamos viendo en la tardecita como a las 5, ya avisados están la gran mayoría, espero poder verlos por ahí, contar con su presencia para que nos la pasemos increíble. Todavía tenemos algunos relatos que me quedan pendientes realmente y aparte de eso, las historias, mitos y leyendas. Cuídate mucho, Beli, también para Gaby que nos está acompañando, al igual que para Rocío y Adris, para todos mis moderadores, gracias